Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí justamente acercándonos al trono de la gracia para poder encontrar en su trono, al leer su palabra, eh, el consejo que Dios tiene para nosotros. Eh, Todos nosotros nos hemos encontrado en algún momento con algunos productos que eh, al comprarlas nos dimos cuenta que no eran los productos, sino que eran parecidos, ¿no? Eran imitaciones muy exactas de los productos originales. A veces lo hacemos porque el costo es menos, a veces lo hacemos porque está en oferta, y encontramos nosotros mismos un dicho que siempre repetimos: lo barato sale caro, ¿no? Y resulta que así es el asunto de la imitación. Hoy día, al llegar a esta porción de Marcos capítulo 14, quiero comentarles algo que tiene que ver justamente con este tema, eh, la imitación. ¿Le parece si oramos? Sí. Padre, gracias te damos esta mañana porque nos permite, Señor, una vez más estar reunidos aquí en el trono de tu gracia para abrir tu palabra. Y al abrirla, Señor, lo que queremos pedirte es, por favor, que nos ayudes, que nos enseñes, que seas tú mismo guiándonos en todo lo que quieres, Señor, que aprendamos. Háblanos, Señor, por favor, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, en el pasaje que hoy día nos toca leer, vamos a ver algunos episodios o algunos momentos en donde encontramos esto que acabo de decir, ¿no? Algo que se parece, pero finalmente no es. Algo que tenía que tener una característica distinta o diferente, pero finalmente muestra otro tipo de características, ¿no? Quiero empezar con esta parte de la historia. Estuve leyendo eh, la historia de un árbol, ¿no? Este árbol no era frondoso, entonces no tenía muchas hojas para que dé una sombra, pero caía muy bien al paisaje en donde se encontraba. Tenía muchas ramas, lo mismo que indicaba que era entonces un árbol bastante fuerte, ¿no? Y las ramas entrecortadas, entre salidas, no tan frondoso, no producía sombra, definitivamente, pero armonizaba con el paisaje, un paisaje hasta en cierto sentido estaba casi desértico, muy pocas personas pasaban por allí. Y entonces al acercarse allí, se empezó a notar que aparentemente tenía colgado una bolsa, un saco, ¿no? Y al acercarse un poco más, de sorpresa, era un hombre que estaba colgado, que estaba ahorcado. Ahora, esto me trae justamente al recuerdo a este pasaje que quiero leer en estos momentos. El capítulo 14 de Lucas, a partir del verso 43, dice de la siguiente manera: luego hablando él aún, estaba hablando Jesús, ¿no? Ahí con sus discípulos, recuerdan ustedes que estaban orando, que él estaba diciendo: Señor, tú tienes, para ti son posibles todas las cosas, tú puedes hacer todas las cosas que son difíciles o imposibles para nosotros, para ti todo es posible. Incluso parte de esto era lo que nosotros teníamos que aplicar a nuestras vidas, inclusive: Señor, aunque como sabemos que todas las cosas son posibles para ti, ayúdanos, Dios, a seguir creyendo en ti. Pero aunque no cambien las cosas, permítenos mantenernos firmes en el deseo de hacer tu voluntad. Él estaba terminando de hablar, todavía estaba hablando, dice: cuando luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos.
Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿Como contra ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ahora, la historia del árbol me ha hecho recordar justamente a Judas. Ustedes saben, por el contexto, que después de este episodio de que Judas entrega a Jesús, él, cuando ya se da cuenta de que Jesús iba a ser ejecutado, entonces quiere, con su remordimiento, corregir aquello que hizo mal, pero el remordimiento no alcanza para el arrepentimiento. El remordimiento puede ser incluso la imitación de un arrepentimiento. Mucha gente piensa que el tener remordimiento es suficiente como para poder obtener el perdón, y por lo tanto con el remordimiento creen ellos castigarse a sí mismos, y entonces dicen: yo me merezco lo que tengo, porque en su remordimiento ellos creen pagar la falta que cometieron, pues haciendo algo que realmente pueda cambiar la situación. Judas estuvo en un lugar muy privilegiado. Él escuchó directamente las enseñanzas de Jesús. Yo imagino cuántas veces él mismo estaría sorprendido de cómo podían ellos predicar. Cuando vinieron a informar a Jesús después de una misión que él les había mandado a hacer, yo imagino a Judas volviendo también con el otro compañero, dando el informe. Imagino incluso, después de escuchar el informe, a Jesús alegrándose inclusive con lo que Judas podía informar, de las maravillas y de que cómo podían hacer que las cosas cambiaran, como por ejemplo dar vista a los ciegos, hacer caminar a los cojos, ¿no es cierto?, limpiar a los leprosos, predicar el año agradable del Señor. Sé que venían con gozo a informar al Señor. Yo imagino a Judas entre ellos que venían. O sea, Judas estuvo preparado justamente para ser el mejor. Estuvo preparado para ser el predicador, para ser otro Pedro, otro Juan, otro Santiago, ¿cierto?, otro Mateo. Y qué paradójico su nombre. Incluso su nombre proviene del término o del nombre Judá, y Judá significa alabanza a Dios. Alabo a mi Dios, yo alabo al Señor. Entonces, su nombre era incluso muy apropiado como para poder darle honor. Y entonces nadie sospechaba que un hombre que tenía tal nombre, que no necesitaba ser cambiado. Recuerden que Cefas tuvo que ser cambiado por Pedro, ¿no? Porque pues Cefas, ¿no?, un pedazo de tierra, Pedro, piedrita, al menos mejor, ¿no?, cambia de nombre, ¿no es cierto? Pero, o sea, cuando vemos con respecto a Judas, no necesitaba, tenía toda una formación, una tradición, un origen, inclusive seguramente los padres eran temerosos o piadosos, pues por eso escogieron un nombre adecuado para él. Se dan cuenta que dentro de
las cosas que se pueden imitar, incluso también se pueden imitar vidas piadosas, se pueden imitar inclusive la predicación, inclusive el hacer milagros, inclusive el hablar lenguas, inclusive el asistir a la iglesia, inclusive el leer la Biblia, inclusive el predicar. Se puede imitar muchas cosas. Ya Jesús incluso nos va a decir en el contexto de sus enseñanzas en el último tiempo, ¿no? Y cuando llegue el juicio de las naciones, Él va a decir, ¿no? Y le dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, ¿no? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve con sed y no me diste de beber. Estuve enfermo y no me visitasteis, en la cárcel y no vinisteis a mí. Señor, ¿cuándo hicimos esto? No. ¿Cuándo no te hicimos esto? Si no lo han hecho a los demás, a mí tampoco me lo hicieron. Y entonces algunos dirán: Señor, pero en tu nombre hemos echado fuera demonios. En tu nombre hemos hecho muchos milagros. Hemos ido en tu nombre. Y les dirá: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, hacen todo y se parecen, pero no son. No son conocidos. Y pareciera que Judas tenía esta característica. Estaba con el grupo, pero no era del grupo. Él conocía a Jesús. Y al momento de darle un beso le dice: maestro. Pero sí era el maestro, pero pareciera que Judas no había aprendido. Él solamente estaba pensando en los beneficios que podía recibir. Y definitivamente esto me hace recordar inclusive la actitud que tienen muchas personas cuando pues saben que sus padres van a fallecer o van a morir. De todos modos están ahí como para tener cierto provecho de sus padres ancianos y que están entrando a la muerte. Incluso en algunos casos, algunos que sacan préstamos a nombre de sus papás. Y esto es grave. Lo que estoy comentando es grave, que lo he visto, lo he atendido, he estado en la consejería con algunas personas que hicieron esto. Sacan préstamos a nombre de sus papás porque ya saben que su papá va a fallecer en cualquier momento. Y entonces, pues, intencionalmente ellos planifican beneficiarse, incluso de la muerte de sus progenitores. Y uno se queda pasmado, ¿no? Uno se queda asustado con estas actitudes. Y entonces no puedes pensar menos que, caramba, este es un cuadro parecido de Judas, ¿no? Como que, si Jesús, tú has anunciado 3 veces que te vas a morir y te has anunciado tan convincentemente, pues igual yo voy a tener que sacar el beneficio correspondiente, porque pues te he seguido 3 años de mi vida, he invertido 3 años de mi vida para seguirte, que te vas a morir y así nada más. 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Por lo menos la indemnización, ¿no? De todo el tiempo de servicios. Qué pensamiento, ¿no? Y entonces cuando nosotros miramos la palabra de Dios y el contexto bíblico, nos damos cuenta de algo que seguramente en nosotros nos escarpela el cuerpo, ¿no? Y se nos pone de repente la piel de gallina, ¿no? ¿Cómo pueden haber personas así? Pero un momento. Si vemos el texto completo, vamos a darnos cuenta que todos se fueron. Es cierto que uno de ellos, Judas, fue el que lo traicionó, lo entregó y hizo negocio con la tragedia de todos, pero ninguno se quedó. Todos le dejaron.
Y al dejarle todos, entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros notar? ¿Qué es lo que podemos ver? Que se queda Jesús solo, enseñándonos también algo que nosotros no debemos olvidar. Es posible que tengamos seres queridos muy íntimos nuestros, como ya mencionamos hace tres devocionales, porque Judas también era muy íntimo de Jesús. Pero realmente cuando tenemos que enfrentar la muerte, así ellos estén al lado nuestro, lo hacemos a solas, porque solos nos enfrentamos con Dios, solos nos enfrentamos ante el tribunal. Solamente nuestros ojos ven al Señor, sus ángeles que vienen a llevarnos. No ven los que están alrededor de nosotros. Esto me hace recordar a lo que seguramente también ustedes han escuchado en algún momento. Este era un creyente que se había alistado al ejército y había ido a la guerra, ¿no? Y en la guerra, pues, entonces recibe una bala y es socorrido urgentemente, rápidamente por sus compañeros y es llevado, ¿no es cierto?, al hospital de campaña, pero había perdido tanta sangre y entonces estaba sufriendo y ya era el momento y inevitablemente iba a morir, pese a la atención de los médicos. Y de pronto se cuenta de este hombre, de este soldado, ¿no?, que se pone de pie, que se sienta en la cama y dice con voz fuerte y con esa voz militar, presente, ¿no? Y se vuelve a echar. ¿Qué estás haciendo? Le dice, no hagas esfuerzo. No, están pasando lista. Obviamente, es una historia verídica que alguien la escribió, alguien la contó, pero nadie más escuchó que él, que estaba pasando ya, cruzando el río de la vida y entrar justamente a la patria celestial. Y le estaba llamando el Señor. A los pocos minutos falleció. Creo que esto nos ilustra claramente que incluso aunque nuestros seres queridos partan rodeados de sus familiares, de sus seres queridos, de sus íntimos, los únicos que escuchan la voz de Dios son aquellos que están pasando por ese momento, por ese valle de sombra y de muerte. Los demás acompañan el dolor, acompañan al ser querido, acompañan al moribundo. Esto nos hace ver que, en definitiva, hay algunas cosas que deben caracterizar lo original de la copia, lo verdadero de lo falso. Y aquí las imitaciones que hemos visto nos hacen pensar en qué cosa es el remordimiento y qué es el arrepentimiento. Se parecen, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Quién es un discípulo y quién simplemente sigue por conveniencia o por recibir algún beneficio? Y hasta a veces no vamos a identificar, como que los discípulos no identificaron a Judas hasta el final, cuando murió o cuando lo entregó Jesús. Nadie sabía quién era. Y allí Jesús nos enseña lo que ya había contado en la parábola, que la cizaña va a crecer juntamente con el trigo y no debemos arrancar a la cizaña. O sea, los imitadores van a estar juntamente con los santos. No, pero un discípulo, un santo, es distinto. No tiene remordimiento, pero sí procede al arrepentimiento. Y permanentemente sabe qué cosa es arrepentirse. No solamente vive remordiéndose, he hecho mal, no sé qué va a pasar. No, él se arrepiente, Señor,
te he fallado, perdóname. Y entonces, al ver esto, los discípulos, sí, a diferencia de Judas, aunque lo dejaron, los discípulos sí estuvieron dispuestos a seguir esperando y buscando al Señor. Se aislaron de todos, ¿no es cierto? Incluso Jesús tuvo que aparecer en medio de ellos para poder restaurarlos, para poder animarlos. Tenían otra actitud, otro corazón. Ellos habían caminado bien. Ellos habían caminado bien. Aunque dejaron solo al Maestro para enfrentar solo la muerte, solo los juicios, solo la cruz. Él lo enfrentó solo, ¿no? Hasta su Padre mismo lo abandonó en el momento en que cargó el pecado de todos nosotros. Como digo, cada uno tiene que enfrentar solo eso al final de su vida. Pero lo bueno es que los que estaban alrededor sabían que este Jesús era el Rey, el Hijo de Dios, y lo comprendieron, y fueron restaurados, y fueron animados, y fueron ahora equipados para que puedan conquistar el mundo. Y mire que llegamos casi a lo último de la tierra, y estamos acá. Gracias a Dios. Mira en tu vida, mira tu corazón, tus pensamientos, si son originales, si son auténticos, si son verdaderos, o si son una imitación, o si son falsos, o si es una mentira. ¿Te parece si oramos? Padre, ayúdanos, Señor, por favor, a que vivamos en la originalidad, en la verdad, en la sinceridad de tu palabra. Quita de nosotros el querer vivir en la imitación, en la falsedad de la mentira. Señor, perdónanos. Y no queremos, bendito Dios, solamente tener remordimiento por el pecado, sino un arrepentimiento genuino, donde, Señor, tengamos el dolor por el pecado que cometemos, y también, bendito Dios, darle la espalda para siempre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Sigue mostrándonos tu gracia y tu misericordia cada día. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, en estos momentos están invitados a participar con nosotros en este tiempo de oración. Está apareciendo el enlace de Zoom para que puedan ingresar al aula donde estaremos orando. Dios te bendiga.